Muy buenos días, mi nombre es Luis Miguel Crispi y a lo largo de esta presentación les mostraré mi trabajo realizado en la pasantía de investigación. En este caso debería ser dos, pero es uno porque la materia que me matricularon, creo que por error, fue pasantía de investigación uno y no 2 porque la 1 yo ya la había hecho. Entonces, en el ámbito de esta materia y conectado al trabajo del semillero guía del grupo de investigación en inteligencia artificial, el trabajo que realicé es sobre la visualización del aprendizaje de una red neuronal. En este caso, seleccioné una red neuronal convolucional muy famosa, la NET5, que aplica el dataset de MNIST, que tiene miles de dígitos escritos a mano y la red neuronal convolucional LaNet5 lo que busca es obtener al final la probabilidad de que un dígito o un escrito un dígito escrito manualmente sea o no sea un carácter en específico o un dígito en específico de 0 a 9. Para visualizar el aprendizaje, usamos cuatro técnicas, o usé cuatro técnicas específicas que serían los mapas de características, la técnica GradCam, la proyección TSNE del espacio latente y la evolución del aprendizaje a lo largo de las épocas de entrenamiento. Entonces, el objetivo no es solo correr el modelo y que el modelo funcione, es también verificar visualmente qué es lo que está aprendiendo el modelo. Passamos agora a explicar a arquitectura LaNet 5 y cuál fue su gran beneficio con otras arquitecturas que existían anteriormente. Entonces, como ya vimos, la arquitectura LaNet 5 sirve para identificar imágenes. Entonces, anteriormente lo que se usaba eran modelos en que un experto tenía que estar presente. O sea, el experto tendría que verificar, tendría que dar al modelo o informar al modelo cuáles eran las características importantes a verificar en la imagen. Por ejemplo, si fueran imágenes apenas de elefantes y de perros, el experto tendría que decir al modelo que algunas de las características importantes podrían ser, por ejemplo, el color del elefante o el hecho de que tenga orejas grandes o que tenga una trompa y al dar esa información al modelo, el modelo conseguía con mucha confiabilidad informar si era un elefante o si se trataba de un perro. La gran innovación de este modelo es que con las redes neuronales convolucionales y la NET5 pasamos a tener una situación en que el modelo aprende solo las características importantes que debe verificar en las imágenes. La arquitectura consta de siete fases y tiene 3 capas convolucionales con varios filtros. Ya veremos un ejemplo de qué es un filtro. Y tiene entre ellas varias fases en que, para evitar que el modelo crezca de tamaño de una forma exponencial o casi exponencial y hacer con que el costo computacional sea mucho mayor, entre las fases de convolución existe siempre una fase en que son seleccionados los datos más importantes y los demás son descartados. Esto evita que el modelo crezca
a un nivel que sería muy difícil computacionalmente realizarlo. En la última fase, ya después de que todas las etapas de convolución hayan sido realizadas, existe una clasificación softmax que atribuye a cada imagen 10 probabilidades diferentes cada una para cada uno de los dígitos que tenemos, que sería de 0 a 9. Aquel que reciba una mayor probabilidad es la predicción del modelo. Apenas para mostrar cómo funcionaría un filtro, imaginemos que nuestro filtro tiene los números 1, 1, 1. Hagamos solo con 3. El filtro de la net es de 5x5, pero hagámoslo solo con un filtro de 3x3 porque la idea sería la misma. Tendríamos entonces el filtro sería este y la imagen, que como vimos es de 32 por 32 por 32 píxeles, y el filtro es de 3x3. Entonces el filtro lo que haría es, en su posición inicial estaría acá en la imagen, y la imagen consta también de valores de una escala de negros, en que escala de grises, perdón, y el 0 correspondería, por ejemplo, al blanco, el 1 correspondería al negro, y todos los valores intermedios corresponderían a algún nivel de escala de grises. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener en la imagen 0, 0, 0, 0,4, 0,3, pongámoslo 0, 0, 0, todos en ceros, primeramente. Y imaginemos que el filtro va andando de pixel en pixel, y imaginemos que por acá los valores empiezan a ser 0,4, 0,3, 0,2, después ya 0,8, 0,7, 0,6. Entonces, a la medida que el filtro va andando, él se va a dar cuenta de que algo está cambiando. Y como se da cuenta, lo que hace es la multiplicación posición a posición. Entonces, en este caso sería 1 por 0, 1 por 0, 1 por menos 1, 1 por 0, 1 por 0. Todo esto nos daría 0. Y él andaría un píxel hacia la derecha y volvería a hacer lo mismo, y así sucesivamente. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que él pueda identificar cambios. Porque, por ejemplo, en los dígitos sería normal que la multiplicación nos dé 0 de ambas matrices, posición a posición, y así que él encuentre un valor diferente de 0, esa multiplicación dejará la sumatoria de esa multiplicación, porque es esta primera posición por la primera posición, la segunda posición por la segunda posición, la tercera posición por la tercera posición, y después sumamos todos los valores. A partir del momento en que él deje de encontrar ceros y pase a encontrar otro tipo de valores, la multiplicación ya pasará a darnos un valor diferente daquele que nos estava dando. E el modelo dessa forma podrá identificar que algo cambió. En este caso específico de este filtro, una vez que los valores son iguales verticalmente, lo que estamos identificando aquí son líneas o trazos verticales. Entonces, esto es por encima cómo funciona el filtro. Y lo que tiene de diferente este modelo con respecto a otros modelos anteriores es que estos valores del filtro no son estáticos, ellos van cambiando.
Porque si yo le doy estos valores al filtro por defecto, yo le estoy diciendo búsqueme líneas verticales. Pero si yo no le. Si esos valores pueden cambiar y inicialmente son aleatorios, yo estoy dejando a que el modelo seleccione las características que considera relevantes para explicar la imagen. Y esta es la gran innovación del modelo de LeNet 5. Ahora, en la próxima fase ya se explicará que normalmente cada una de las capas permite verificar, y posteriormente pasaremos a la fase de entrenamiento y por fin ya a la fase de mostrar cómo aprende visualmente el modelo. Paso ahora a explicar la fase preparatoria para la ejecución del modelo y posteriormente para la visualización de la forma como aprende el modelo. Entonces usamos el dataset MNIST, el cual tiene cerca de 70.000 imágenes en escalas de grises, de dígitos entre 0 y 9, y existe para entrenamiento 60.000 imágenes y 10.000 imágenes aparte para prueba, para verificar la efectividad del modelo. Entonces, esta fase de preparación tiene 3 pasos fundamentales. En la primera, las imágenes son cargadas naturalmente. En una segunda fase existe el cambio del número de píxeles de las imágenes. Las imágenes en la base de datos tienen un tamaño de 28 píxeles por 28 píxeles, pero nosotros queremos o es deseable que tengan 32 por 32. ¿Por qué 32 por 32? Tiene que ver con el posicionamiento de los números cuando la persona escribe a mano. Entonces, si el número está muy al borde, el modelo puede tener dificultades en identificarlo. Entonces, lo que hace LeCun y lo que hace este modelo es aumentar un poco los bordes hacia afuera para que queden más blancos hacia afuera, o sea, un margen alrededor de la imagen original de 4 píxeles alrededor, para que la imagen quede más centralizada y sea más fácil al modelo identificar cuál es el número. En una segunda fase, lo que se hace es la normalización del modelo. En este caso, lo que pasamos a tener es el modelo tiene una escala de grises. Nosotros queremos que esa escala de grises pase a ser un número entre 0 y 1, siendo entonces el 0 el blanco y el 1 el negro, y de acuerdo a esa escala, si es un gris muy fuerte estaría cerca a 1, pero no sería 1, podría ser 0,9. Si es un gris muy claro, proximal al blanco, sería 0. En la tercera fase, que es una fase que no es estrictamente esencial, se le agrega a nuestra información una última variable, que es la dimensión del canal, y esto tiene que ver con la especificidad de TensorFlow. TensorFlow, para analizar las imágenes, necesita tener una intensidad de canal, algo que no sería necesario en nuestro caso, una vez que las imágenes están a blanco y negro o son en escala de grises, pero TensorFlow lo obliga. La estructura de las funciones de TensorFlow necesita que esté definido ese canal, y entonces ese canal es definido en el valor 1. Una vez ya
ya explicado cómo se reciben los datos y se transforman antes de aplicar el modelo, pasamos posteriormente a la aplicación del mismo. Como ya hemos referido anteriormente, tenemos entonces la función buildLenet5, que sería la implementación tal cual como se dio en el paper original de LeCun y otros. Tenemos el primer bloque, tenemos un segundo bloque, un tercer bloque. El primer bloque tiene seis filtros y posteriormente se realiza un promedio para que el número el modelo no crezca tanto como crecería de lo contrario. Entonces son descartadas, es descartada alguna información que no es tan relevante, quedándonos con la información más relevante, y el proceso se repite en el bloque 2 igualmente, en este caso ya con 16 filtros, y por último en el bloque 3 con 120 filtros. El modelo en total cuenta con 61.706 parámetros entrenables. Para la fase de entrenamiento usamos un optimizador denominado Adam con un learning rate del 0,001. Para la función de pérdida usamos el Sparse Categorical Cross Entropy, la cual es muy adecuada para clasificaciones multiclase, como es nuestro caso una vez que queremos clasificar nuestras imágenes dentro de 10 clases diferentes que serían del 0 al 9. Existen entre los datos de entrenamiento y de prueba, existe un 10% que queda reservado. Existen 15 épocas. El batch size es de 128. Y como podemos verificar por los logs que van surgiendo a la medida que el entrenamiento fue hecho, iniciamos con una accuracy del 0,8939 y ella fue subiendo a la medida que las épocas fueron pasando a valores muy próximos del 100%. La precisión final sobre el conjunto de prueba, que son datos que el modelo nunca había visto, esta accuracy hace referencia a los datos que fueron usados para entrenar el modelo, pero este value accuracy tiene relación con las imágenes que el modelo no había visto hacia los 10% que reservamos, y aún así en ese conjunto de datos o de imágenes se consiguió con el modelo una accuracy del 98,25%, lo que es bastante elevado. Esto puede ser verificado si realizamos igualmente las curvas de aprendizaje y vemos cómo en los datos de entrenamiento, como dijimos, alcanzamos casi el 100% de accuracy, y en los datos de validación obtenemos un valor muy próximo del 98%.
un poco superior al 98% como vimos acá, del 98,25%. Una vez analizada la construcción del modelo, podemos pasar a verificar ya las técnicas de visualización del aprendizaje de la red neuronal convolucional. La primera técnica que fue usada fue la visualización de feature maps. Y entonces los feature maps son activaciones producidas por cada filtro convolucional, ya vimos cómo funciona acá el filtro, al procesar una imagen de entrada. Permiten ver qué patrones detecta la red en cada nivel de jerarquía. Estos tipos de features maps producen imágenes que nos permiten ver de qué forma el modelo ve la imagen con base en los filtros. Pero a la medida que vamos avanzando en el modelo, en una primera fase, en la capa temprana, en C1, se detectan bordes, orientaciones, texturas simples, ¿no? Pero a la medida que vamos avanzando en el modelo y vamos llegando más cerca del resultado final o del momento en que la predicción es realizada, es importante tener en cuenta que el nivel de abstracción va siendo cada vez mayor. En la tercera capa, o sea, en la capa profunda, que sería la C5, que corresponde al tercer conjunto de capas, el nivel de representación ya es muy abstracto y es muy difícil para un ser humano interpretar lo que la máquina consigue ver. Ya lo veremos enseguida. Entonces tenemos el código Python que nos permite usar esta técnica de visualización de feature maps. Entonces en C1 detectan bordes, orientaciones, texturas simples, o sea, estaría analizando bordes horizontales, verticales, diagonales, orientaciones. Ese tipo de información estaría siendo entonces analizado. Acá tengo un ejemplo de un 5 que a simple vista no es tan fácil de ver si es un 5 o no, pero es un dígito 5. Y lo que hace en C1 este método es verificar los 6 filtros que ve cada uno de los 6 filtros, o que es posible verificar en cada uno de los 6 filtros. Y sería entonces posible verificar algunos trazos horizontales, verticales, y sí da una idea de que sí podrá ser un 5, a pesar de que no quede tan claro. Ya la segunda fase de verificación, aquí vemos como de C1 a S2, de la fase de convolución a la fase S2, se pierde alguna nitidez. Esto tiene que ver con el hecho de que estamos intentando ahorrar información que no sea determinante para la decisión final del modelo. Ya a partir de S3 lo que pasa es que la red neuronal ya empieza a juntar varias ¿cómo decirlo? Varias características del filtro anterior, y como es visible ya es más abstracta la información, y a la medida que vamos avanzando en la red neuronal, en las capas de la red neuronal, más y más abstracta va siendo la información, que permite posteriormente al modelo determinar qué número
qué número está en cada imagen. Entonces, en la interpretación de los feature maps, en C1, los primeros filtros, se observan bordes horizontales, verticales y diagonales del trazo del dígito. Cada filtro reacciona a una orientación específica. En la C3, las activaciones muestran combinaciones de bordes. Algunos filtros corresponden a curvas o esquinas características de ciertos dígitos. A ver si conseguimos aquí verificar. Es muy difícil verificar lo que consigue ver la IA y que nosotros seres humanos a simple vista con esas imágenes probablemente no conseguimos ver. Y entonces en la capa C5 las activaciones se vuelven muy abstractas y dispersas. Pocos filtros tienen activaciones fuertes, lo que indica una representación altamente comprimida del dígito. En segundo lugar, contamos con la técnica GradCam, la cual lo que hace es usa gradientes que fluyen hacia la última capa convolucional para producir un mapa de calor, heatmap, que indica qué regiones espaciales fueron más importantes para la descripción. Existe una fórmula matemática para esta técnica que usa gradientes, que es una herramienta esencial a lo largo de toda la inteligencia artificial. Y aquí contamos con el código que produce esos heatmaps, y abajo podemos ver los heatmaps generados. Podemos verificar, por ejemplo, los dígitos de 0 a 9. Podemos verificar cuáles son los heatmaps o la representación de los heatmaps que ve la red neuronal, o qué zonas ve como más importantes la red neuronal. El 0 está claramente muy bien definido. Existen otros números que no son tan fáciles de ver por medio del heatmap. El 9 está también bastante claro. Probablemente el 2 está bastante claro también. El 1, a pesar de que tiene dos rayas, pero probablemente lo que él está analizando sería el valor entre las dos rayas. Ya el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 probablemente son más difíciles de interpretar como números, o como un ser humano lo haría, ¿no? La máquina consigue efectivamente con gran eficiencia por medio de la matemática y de los algoritmos presentes en nuestro sistema, pero a la vista del ser humano, a la simple vista del ser humano, por veces es complicado identificar los números. Por ejemplo, el 4, que no está tan bien identificado, podemos ver como probablemente aquí cabe entre las rayas azules el número 4, o como el número 5 podría efectivamente quizás caber en los espacios azules. El 6 probablemente más difícil, o el 7 más difícil igualmente. Por último, tenemos la técnica 3, que sería TSNE del espacio latente, y TSNE es una T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding. Fue creada en 2008 y es una técnica muy usada en inteligencia artificial para la reducción dimensional no lineal, que proyecta representaciones de alta dimensión en 2D preservando la estructura local. ¿Qué quiere esto decir?
Cuando llegamos a la capa F6 existen 84 dimensiones, o sea, para cada una de las imágenes que fueron analizadas, esas imágenes al llegar a la capa F6 se encuentran definidas por un vector de 84 números. Esa representación de 84 dessas 84 variáveis para cada uma das imagens é impossível de hacer directamente en 2D o en 3D. Entonces, lo que hace el TSN del espacio latente es reducir una reducción de variables de 84 a justamente apenas dos variables que permitan visualizar o resumir la información en esas dos dimensiones. Entonces, las dos dimensiones que tenemos en estas gráficas son en verdad, no son dos dimensiones, es la primera, la de abajo, es una superdimensión que resume varias dimensiones y la vertical es también una superdimensión que resume otras tantas dimensiones. Esto nos permite ya visualizar los puntos, cada uno de los puntos en dos dimensiones, y vemos cómo es casi perfecto el modelo al analizar los números. Podemos verificar, por ejemplo, esta mancha verde corresponde a los números 3 y muy pocos puntos se encuentran en otro color que no sea el rojo, que indica que sería un número 3, que efectivamente sería un número 3, y lo mismo pasa para los demás números. La red consigue realizar 10 clusters muy bien definidos y los errores son muy pocos comparados a la dimensión de los aciertos. Con el análisis de estos tres métodos de visualización del aprendizaje de una red neuronal, terminamos así la exposición. Adjunto a este video existe un PDF que explica en gran pormenor cada uno de los métodos analizados, así como el modelo LeNet 5, y existe también el Git donde está todo el código que podrá ser ejecutado para que se pueda replicar los resultados. Agradezco mucho su atención y me despido. Muchas gracias.